Llénales ahora más, 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 más. Pastores, esto es tremendo, pastor, porque son dos sanidades. Claudia me comenta que el día de ayer estaba subiendo una de las escaleras que se usa pues, para subir a algún lado. Se rompió un peldaño de la escalera y le cayó en la parte de su cabeza. Venía con el dolor hoy aquí a este lugar, pastor, y pues igualmente se le fue inflamó. Fuera de eso, hoy ella se cayó. Se cayó igualmente de la escalera y, pastor, su brazo me quedó golpeado, se puede ver, está morado. ¿Sí se ve ahí el morado? Ella me comenta que venía con mucho dolor, que le costaba mover el brazo. Cuando comenzó el momento de la administración, ella dice que comenzó a sentir fuego en su brazo, pero igualmente el dolor se intensificó. Pero dice, empezó fuego, fuego, fuego. Cuando me di cuenta, ya podía mover el brazo sin dolor y se fue el dolor de mi cabeza y el de mi brazo. O sea, ya puedes mover el brazo. Ya no te duele. Yo te veo el morado y es grandísimo. O sea, que ¿sí se ve? ¿Sí se alcanza? ¿Y qué pasó en tu cabeza? Sin dolor. Y la cabeza también. ¿No te sobran más esas escaleras? Vamos a ver. Fernanda me comenta, pastor, que ella tiene su hija escrita en un jardín. La metió al jardín, en el jardín le pedían papeles de su EPS, desarrollo y crecimiento. Ella la inscribió sin esto porque no la tenía, pues, obviamente afiliada. Hacía más de 8 meses que la tenía fuera del seguro. Ella me comenta que comenzaron a decirle del jardín que si yo llevaba esos papeles, la iban a sacar del jardín. Ella comenzó a hacer todo el proceso, todas las vueltas, la mandaban de un lado para otro. No podía hacer esto porque era mucho tiempo el que perdía. Ella tenía que cumplir un horario de su trabajo, no podía agilizar nada, pues su hija estuvo enferma. Ella en el camino del trabajo, de su trabajo a su casa, por el trayecto, ella tiene que pasar siempre por el frente del centro de salud, donde estuvo afiliada durante un tiempo. Ella dice que cuando pasaba por el centro de salud sentía en su interior que alguien le decía, ve y pide una cita, ve y pide una cita. Ella se quedó como con esa inquietud. Dijo, Señor, yo sé que tú me vas a proveer, yo sé que tú eres el que me das todo. Ve y pide una cita, pastor. Y en vez de una cita, le dieron 4 citas para su hija. Hace 8 meses que la tenía por fuera del seguro, pastor. O sea, ¿apareciste ahí? Apareció en este tema, pastor. ¿Cómo? ¿Después de 8 meses? Yo le decía al Señor, yo he escuchado muchos testimonios de ahorita que aparece plata, que aparece testimonios de la radio. Señor, se aparece plata, que yo no aparezco en el sistema. Pero sí apareciste. Cuéntame. Pastor, es tremendo como Dios ha guardado a Milena. Ella me dice que el viernes hace 8 días, pastor, ella de su trabajo tenía una cierta suma de dinero que recolecta de su trabajo, pastor. Ella me dice, yo iba por la calle normal y me aparecieron 3 tipos al lado mío y en ese momento yo sentí que ellos me iban a robar. Ella me dice que en ese momento sintió que alguien la giró y
En ese momento apareció Raúl y me dice ella que la acompañó hasta la casa y dice, eso fue Dios que lo puso en el camino que me estuviera igualándome. Sí, me contaron. Y aparte me dice que le estaba pidiendo a Dios que la direccionara, pastor, que le guiara en todas las áreas de su vida, que ella no sabía tomar decisiones. Y hoy por medio del pastor le decía cómo ella debía de orar y cómo Dios la iba a respaldar para que la direccionara. En cosas que solo Dios sabe, ¿no es cierto, mujer? Mi Señor, gracias. Pastor, es algo tremendo. Claudia me cuenta que cuando el pastor dijo que había 2 jovencitas que iban a ser libres, ella me dice que ella tomó la palabra, pero para su prima. Ella aún creo que no había llegado. Y ella me dice que cuando el pastor bajó y oró por ellas, ella sintió que algo salió y después entró algo fresco y le sintieron que algo se fue de ellas. Y se sienten con paz, con alegría. Ah, son primas. Sí, sí, pastor. Ahora sí. Que Dios trajo mucha libertad sobre su vida. Padre, llénales con el Espíritu. Vamos a abrir nuestro corazón, Señor. Hoy necesitamos, Señor, que nos alimentes, que nos podamos mirar, Señor, allí como en un espejo, que podamos escuchar esta noche, en el nombre de Jesús, tu palabra, que ella separe el alma del Espíritu, Señor, y pueda entrar a lo profundo como una espada, Señor, a lo profundo de nuestra alma. Hoy necesitamos, Señor, que nos hables. Hoy necesitamos, Señor, conocer tu intención para nosotros, lo que has preparado desde la antigüedad para nosotros, uno a uno, Señor, como familia. Hoy queremos conocerla y caminar sobre esa intención, sobre ese sueño, Señor. Hoy te pedimos que nos hables, nos hagas entender, Señor, lo que tú has preparado para nosotros por el Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, también le damos la bienvenida a las personas que nos están viendo. Quiero que estés ahí y puedas ser ministrado a través de esta palabra. Muy bien, ahora sí, ¿estamos todos ahí? Vamos a mirar el verso 12, como habíamos dicho. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Para qué es el Espíritu Santo? Para saber qué es lo que el Padre nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Quién es el que nos va a enseñar el diseño de Dios para nosotros? Muy bien. Verso 14.
Pero el hombre natural, digo conmigo natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, digo conmigo, el espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora vamos a ir al capítulo 3 y verso 1 hasta el 3. Y continuamos ahí, dice la palabra del Señor: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Digo conmigo, carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Y amén. Muy bien. Hoy quiero hablarles de 3 personas. Y esas 3 personas son, o 3 condiciones espirituales son: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Esas son las 3 condiciones de la humanidad. El primero es el hombre natural, que es la persona que está sin Cristo, que todo esto del Espíritu para esa persona es una locura, porque como no tiene el Espíritu de Dios, entonces no entiende lo que pasa. Esos éramos todos nosotros antes de conocer al Señor. Nos parecía todo esto extraño. Cualquier cosa que tuviera que ver con la fe, con la manifestación del poder de Dios, etcétera, etcétera, nos parecía una locura porque estábamos sin el Espíritu. Porque sin el Espíritu no podíamos discernir lo que se debe discernir espiritualmente. Y en la mente humana las cosas del Espíritu son muy difíciles de entender. Hasta que nos convertimos al Señor, nacimos de nuevo y ahora sí podemos entender las cosas que son del Espíritu. Amén. Es muy normal cuando uno le va a predicar a una persona y dice: uy, no me voy a llevar por allá, que esos parecen chifloretos todos de hoy. Es nada, porque es una persona natural, ellos no tienen el conocimiento ni la revelación, ni mucho menos al Espíritu para que les pueda enseñar las cosas espirituales. Esa es la condición del hombre natural. Pero está el segundo, que es el hombre espiritual. O sea, aquel que ya se convierte, que ya da su vida a Cristo, que nace de nuevo y entonces entra en el fuego, en la unción y comienza a crecer. Ese es el hombre espiritual. ¿Qué cualidades tiene un hombre espiritual? Bueno, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero no está hablando de juzgar, de señalar, no, está que todo lo entiende, todo lo espiritual lo entiende. Le he revelado. Dice que tiene la mente de Cristo. O sea que actúa como actuaría el Señor. No igual, pero muy parecido. Todo lo que pasa, Él lo entiende. Lo juzga, sabe qué está pasando, sabe qué situación es natural, qué situación es espiritual, contra qué está peleando. Es una persona espiritual, escucha la voz del Espíritu, juzga la voz del Espíritu, sabe cuando Dios está hablando, cuando Dios no está hablando. Entiende los tiempos que están viviendo.
Una persona espiritual sabe en qué espacio de tiempo vive. A veces son personas como extrañas, raras, porque le dicen a uno, después de esto, pastor, viene aquello. Yo estoy pasando esta pequeña prueba, pero porque Dios me lleva a esto. Conocen los tiempos, saben qué está pasando, saben que todo lo que les pasa es simplemente una ocasión para avanzar, que todas las cosas que nos ocurren, buenas o malas, a los que hemos sido llamados nos sirven para bien. Esa es la mente de un hombre o de una mujer espiritual. Yo quería resaltar cuando dice el versículo que el hombre espiritual juzga todas las cosas. Quiero hacer un énfasis ahí porque solamente hablé algo superficial, pero ustedes sabían que una persona espiritual sabe qué espíritu habla detrás de cualquier otra persona. Si está hablando esa persona, o si está hablando un espíritu inmundo, o si está hablando por el Espíritu Santo. Eso es una persona espiritual. Sabe qué espíritu está detrás de cualquier persona. Por eso la mente de Cristo, bueno, ¿cómo era la mente de Cristo? El Señor Jesús hablaba con sus discípulos y sabía que ellos apenas estaban aprendiendo y a muchos de ellos se le metían los demonios y ni siquiera se daban cuenta. Como el día que Pedro le estaba aconsejando, le estaba diciendo, ay Señor, ¿cómo se te ocurre ir a la cruz? Y el Señor juzgó el espíritu que estaba detrás de Pedro. ¿Cuál era el espíritu? Satanás mismo. El hombre espiritual juzga todas las cosas. Sabe qué está haciendo. Sabe qué está operando. Conoce los tiempos. El Señor Jesús les decía a sus discípulos enseñándoles, les decía, ustedes me van a decir que faltan 3 meses para la cosecha, pero levanten los ojos porque la cosecha ya está lista. Y ellos, no, pero si faltan 3 meses. Esa es la condición de un hombre espiritual, de una mujer espiritual. Pero también existe el cristiano carnal. Cristiano, nacido de nuevo, pero es carnal. Ya no es natural. Dios ha hecho algo en él. Sabe que es diferente. Nació de nuevo, pero es carnal. ¿Cómo se conoce un cristiano carnal? Porque son guiados por las emociones, no por la fe. No tienen fe. La palabra carnal significa ser guiado por emociones, no está hablando de otra cosa. Si hoy están tristes, entonces yo no voy, no, yo no quiero orar. Es carnal. O sea, se deja mover por lo que siente, por sus emociones. No es fiel. El cristiano carnal no es fiel. Pues si no es fiel a Dios, mucho menos a una misión o a un líder. Pues si no es fiel a Dios, no es fiel a nadie. No es fiel en nada. Dice Pablo que son como niños. ¿Qué hace un niño? Pataleta.
¿Acaso uno le puede hablar a un niño acerca de negocios, de cosas? No, a ellos toca hablarles con el lenguaje de un niño. Un cristiano carnal es como un niño, nunca crece. Está bien cuando uno llega al Señor, todos somos niños, estamos aprendiendo, nos enseñan, nos dan, dice ahí que no se les puede dar vianda, o sea, comida sólida, porque ellos necesitan es leche. ¿Por qué? Porque son niños. Nunca crecen. Todos somos niños cuando nacemos en el Señor, todos. Era normal que a veces, ay, yo no quiero, a veces sí, a veces, porque éramos niños, pero vamos creciendo. Pero los cristianos carnales, ellos no crecen. Llevan años, son lo mismo, no crecen. ¿Por qué? Porque hay algo raro. Está bien que nosotros cuando tenemos nuestros bebés les cambiamos el pañal porque son bebés y luego van creciendo a medida que va pasando el tiempo, pero si llegamos a los 10 años y todavía le cambiamos el pañal, hay algo raro ahí. Ese niño no es normal. Está bien que cuando eran bebés hablaban a media lengua o de pronto gateaban, pero si ya tiene 15 años y sigue hablando a media lengua y gateando, hay algo ahí que no está mal. Hay algo que está mal. Y eso es lo que dice Pablo, son niños, nunca crecen. Siempre toca decirles, vean, no se queje, hermano, no haga eso. Mire que si usted se queja, comienza a dar vueltas en el desierto. Ah, pero es que no, son niños. No crecen. Son anormales espiritualmente. Toman leche. ¿Qué se le da a un bebé? Leche. Uno los ve en consejería, todos tomamos consejerías, todos necesitamos una consejería, pero ellos todo el tiempo es lo mismo. Pastor, hermano, congréguese. Es que yo quiero que Dios me dé eso, sí, hermano, pero ¿en qué sí congregamos? No, sí. Hermano, que toca congregarse. Sí, claro. ¿No? La misma leche todo el tiempo. No, pero es que yo quiero que Dios me dé eso, sí, hermano, pero es que todo tiene una norma. Congregues. Ore. Hagan eso. No, sí, yo sé. A los 2 años, hermano, congregues. Mismo. Las mismas consejerías de hace 8 años. Lo mismo. Celos. ¿Cómo se conoce un creyente carnal? Por los celos. ¿Por qué a ese? Yo llevo más años. No sé si usted ha escuchado a alguien así. ¿Y sé por qué? Son las cosas que llaman celos. Debe ser que algo no estás haciendo bien. Porque aquel que promueve es Dios. Y si no te ha promovido, debe ser que no eres tan espiritual como parece. Contiendas, son rencillosos, peleones, se agarran hasta con la sombra. Hermano, que pase las ofensas, la Biblia dice que debemos perdonar. Hermano, que pase las ofensas, estamos entre seres humanos, nos vamos a fallar, todo fallando. Ahora yo tengo por qué aguantarme a este y además no sé qué. Nada que hacer. Disensiones, divisiones, son los que forman la división.
murmuran, todo el tiempo están murmurando, todo el tiempo se están quejando, todo el tiempo Dios les falló, todo el tiempo la gente les hace cosas y ellos nunca hacen nada. Todo el mundo les hace, eso parece, yo no sé, eso es, ahí se conoce. Yo cuando hablo con una persona y comienza a quejarse, y quéjese, y digo, y ahí morirá, porque si hay algo que ofende a Dios, es una persona que se queje. Esta gente que murió en el desierto fue porque se quejaron todo el tiempo, eran carnales. ¿Y por qué nos trajeron acá? ¿Y por qué no nos dan agua? ¿Y por qué no nos quedamos en Egipto? Y den vueltas hasta que se murieron. Una persona que se queje contra Dios es una persona que jamás dará un paso adelante, jamás. De hecho, la queja es el lenguaje del infierno. ¿Qué hay en el infierno? Queja. Dice que hay el ay, por los siglos de los siglos. También es conocido el carnal como aquel que cree que Dios es el bombero de él. Cuando todo está marchando bien en el mundo, haciendo todo lo que desagrada a Dios, y apenas pasa algo, corren a la iglesia. Y Dios tiene que arreglarles el asunto. Tiene. Pero es solo cuando se está quemando el gancho, o sea, solo cuando hay problemas graves. De resto, es que se hablen mal, digan cosas, etcétera, etcétera. Y apenas como que todo se pone feo y ¡pum!, corren a la iglesia. ¿Quién dijo que Dios era un bombero para estar apagando el incendio acá a que se le ocurra? Y van y vuelven y no. Eso no es así. Esta es la condición que dice Pablo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que salgamos de esa situación carnal y entremos a ser espirituales. Aquí hay un espejo donde tú y yo nos podemos mirar y decir, yo no quiero más esta condición no me va a llevar a ningún sitio. Yo quiero ser espiritual, yo quiero crecer, yo quiero avanzar, yo quiero ser fiel, yo quiero congregarme, yo quiero hacer algo. Es una decisión. Yo sé que cada uno ha vivido su propia experiencia, porque todos hemos nacido en el Señor, todos hemos sido niños, todos, y de hecho vendrán muchos, pero la idea no es que se queden ahí como niños, sino que el proceso normal, vamos creciendo. Hasta llegar a la condición del hombre y la mujer espiritual, que puede mirar, que sabe quién es su Dios, que sabe que hay tiempos, pero que todos esos tiempos no es solamente sino un trampolín para crecer, para avanzar. Yo tomé mi propia decisión cuando me di cuenta que me había vuelto un cristiano carnal. Yo escuché esa predicación hace muchos años. Por ahí la tengo en la oficina, en un cassette, imagínate. Todavía quiero escucharlo algún día. A mí me tocó tomar una decisión. La primera, alejarme de los carnales, porque saben que los carnales se buscan. Sean morales el uno al otro. Como que hay más de qué poder hablar, como que sean morales. Sí, ya se reúnen los 4 o los 5 carnales y comienzan.
Y ya se sienten mejor porque ya sí, no somos, o sea, no soy uno, somos varios. Y así era yo. Me juntaba con los carnales, con los criticones, con todos, hasta que escuché esta prédica. Me tocó primero alejarme, si yo quería subir de nivel, me tocaba alejarme de los carnales y salir de la carnalidad y empezar a crecer. Y cuando ya venían ellos y me escuchaban hablar, decían, ay no, pues ¿qué haremos? No tan espiritual, que se ha vuelto usted. Todo eso pasa. Claro, yo ya les hablaba cosas y quedaban así. Y después de que decían, ay no, pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde lo ponemos? A ver, esa la reza, a ver. ¿Sí? Pero es una decisión, mis hermanos. Y quiero devolverme al verso 12 donde dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Quién nos hace a nosotros espirituales? El espíritu que proviene de Dios. Cuando tú le buscas, cuando tú dejas tu queja, cuando te apartas de la carne, de las emociones, y comienzas a tomar decisiones, y comienzas a buscarle, y comienzas a quemar tiempo allí, cuando la palabra de Dios ya no es lo que tú recibas en una predicación, no es lo que alguien te diga en una consejería, sino que la palabra de Dios es tu vianda, es tu alimento todos los días, entonces comienzas a crecer. Amén. Hay que tomar decisiones. Yo era de los que me tenía la Biblia de desodorante a todo lado, pero nunca la leía. Nuevecita. Me conformaba con el sermón que daba y eso que medio le entendía. Medio. ¿Por qué? Porque esa era mi condición. Me tocó tomar una decisión de que la palabra de Dios fuera el alimento para mí todos los días. Y ahí sí comienza uno a crecer. De la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona no lee la Biblia se le nota. No habla sino de desfachateces y cosas raras. Y una persona que lee la Biblia se le nota porque habla lo que está conforme a la sana doctrina. Habla palabras de vida. Tiene el Espíritu Santo de dónde tomar para revelar. Porque lee la Escritura. Hoy es un día para tomar decisiones, salir de esa situación, como lo hice yo, como lo han hecho muchos. Ya no más carne, ya no más emociones, ya no más desierto, ya no más dar vueltas. ¿Para qué? Hay una condición de Job, hay dos realidades, la de Moisés o la del pueblo. Es una decisión. Vamos a colocarnos en pie. Yo quiero que tú también tomes esa misma decisión. Sal de esa condición. Sé fiel a Dios. Congrégate. Búscalo. Hasta que lo hagas. Aférrate y sigue creciendo. Hasta que salgas de esa condición triste, esa miserableza espiritual. Mi Señor, hoy tomamos una decisión. Vamos adelante. Salimos de la condición de la carne, de las emociones, y hacemos un pacto contigo, Señor, de ser fieles, de congregarnos, de leer tu palabra, de avanzar, de buscarte en oración. Que aunque no quisiéramos venir
pacto contigo. Necesitamos crecer, Señor, conocer los tiempos, lo que tú has preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y eso solo nos lo revela el Espíritu a los que te buscamos. Hoy tomamos la decisión, Señor, de salir de la mediocridad espiritual y entrar en un nivel de búsqueda donde podamos recibir alimento sólido y crecer, y crecer, y crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Cada día parecernos más a ti, mi Señor. Tener una mente renovada, tener la mente de Cristo. Pensar como Él pensaba. Actuar conforme a la Escritura. Quiero que lo pienses por un momento. Te damos gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, nos sea recordada todos los días si es necesario. Tú mismo, Señor, ayudándonos, haciéndonos crecer. Y luego, Señor, con una madurez espiritual poder ayudar a otros, hacer crecer a otros, servir en tu obra, creer, proseguir, llevar mi familia, Señor, también al conocimiento de la plenitud de Cristo. Quiero que hables con Él. No quiero que tomes esta predicación en la ligera. ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos, Señor? ¿Cuál es el primer paso? A diario, Señor, tendremos contacto con la palabra, con la oración. A diario. A diario, Señor. Hoy renunciamos a lo que este mundo ofrece, distracciones que nos quitan el tiempo. Hoy dejamos a un lado esto, Señor, y vamos a pasar un tiempo contigo, buscándote. Esta es mi decisión. Esta es mi decisión. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Vamos a dar al Señor un fuerte aplauso. Llévanos, Señor, en paz a sus casas, envía ángeles alrededor de ellos. Cúbrenos con tu poderosa sangre, Señor. Y que ellos hoy, Señor, sean elevados al nivel de personas muy espirituales, maduras en la fe, creciendo solamente. Esta es la generación que tú estás levantando, Señor, y aquí están delante de ti. Señor, gracias por este servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos el domingo en la mañana.